cuarto video de la unidad número 4 y aquí analizaremos la última parte de la etapa del rey y la asamblea y también la segunda etapa, que es la de la convención jacobina. Habíamos dejado una gran pregunta en el último video que vimos, en el cual planteamos hasta dónde tiene que llegar o qué tan lejos tiene que llegar una revolución. Bueno, muy bien, para dar respuesta a ese interrogante tenemos tres grandes posturas políticas que se organizaron en la Revolución Francesa y que en algún punto perviven, es decir, continúan hasta nuestros días. Estas tres grandes posturas son la de la izquierda, la del centro y la de la derecha. Antes de profundizar en estas tres posturas, quiero decir lo siguiente: ninguna de ellas es a priori o de entrada mejor o siempre tiene la razón por sobre las otras dos. No podemos decir que la izquierda siempre tenga razón o que el centro siempre tenga razón o que la derecha siempre tenga la razón. Esto no funciona así. Son tres grandes posturas sobre las cuales se ejerce siempre un debate, siempre se da un debate entre estas tres grandes posturas y ninguna de las tres es siempre correcta o siempre válida en todo momento y en todo lugar. Realmente hay que tener la cabeza abierta, hay que tener un criterio bien abierto a la hora de abordar estos temas y entender que en todo momento histórico, ni hablar si es una revolución, pero en definitiva en todo momento histórico, hay ideas de izquierda, hay ideas de centro e ideas de derecha debatiendo sobre qué hay que hacer con el país, la sociedad, la economía, la política, etcétera, etcétera. Estos debates se hacen mucho más encendidos, mucho más enérgicos en un contexto en el cual está sucediendo una revolución, lógicamente, porque las revoluciones son el momento ideal para rediscutir todo lo que sucede y crear nuevos sistemas políticos, económicos, sociales, de izquierda o de centro o de derecha, según sea la posición que termine triunfando. Con el tiempo, con el paso de la historia, uno puede sacar conclusiones sobre lo que hizo la izquierda, sobre lo que hizo el centro, sobre lo que hizo la derecha, etcétera, etcétera, y uno lógicamente se sentirá más cercano a una de las tres posiciones por diversas razones que no vienen al caso ahora. Sin embargo, insisto con esto, mantengan un criterio abierto. Nunca la izquierda tiene toda la razón porque sí, o el centro porque sí, o la derecha porque sí. No se casen con ninguna posición de manera permanente, mantengan un criterio abierto y entiendan, insisto con esto, que ninguno de estos tres posicionamientos es absoluto y que siempre hay un debate. Y los debates, aunque a veces sean un poco encarnizados, aunque a veces sean un poco elevados de tono, sin embargo, a la larga, y para quienes tienen mentes abiertas, nos permite abrir nuestro criterio, mirar las cosas de diferente forma y aprender los unos de los otros. Quiero creer que ese es el objetivo que tenemos que perseguir siempre en cualquier tipo de discusión. Tratar de crecer y ponerse un poco en los zapatos del otro, antes de ganarle una discusión solamente para demostrar quién es el que pisa más fuerte. También en el video anterior les aclaré que cada sector social, cada uno de estos sectores sociales, el clero, la nobleza, la gran burguesía comercial, pequeña burguesía, campesinos, trabajadores urbanos, tanto antes de la revolución como también después de la revolución, cada uno de estos sectores sociales siempre defenderá las ideas que más le convengan. En esta discusión entre la izquierda, el centro y la derecha, cada sector social va a defender las ideas que mejor le sienten, que más le sirvan, pero también, además de defender esas ideas, intentará convencer al resto, a los otros sectores sociales, de que esas ideas, las de izquierda o las del centro o las de derecha, son las mejores para el resto de la sociedad. De que sus ideas, las ideas de izquierda o las del centro o las de derecha, no son solamente buenas para un sector, sino que son buenas para el resto de la sociedad. Bueno, muy bien, veamos lo que piensa la izquierda. La izquierda tiene la idea de acelerar y profundizar los cambios que estaban sucediendo con la revolución. Es decir, avanzar lo más lejos posible con la revolución, cambiar todo lo que se pueda cambiar y crear un orden político, económico, social, etcétera, totalmente nuevo. Voy a dar un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Una política de centro, es decir, moderada, sería la del sufragio censitario. Esto es, que se pueda votar, fantástico, pero que solamente aquellos sectores que son más ricos y que tienen unas propiedades importantes son los que tienen este derecho a votar. Es decir, un derecho al voto limitado a los más ricos. La izquierda, si busca acelerar y profundizar los cambios, apuntará a que el sufragio sea universal, que todos los varones puedan votar, no solamente los más ricos. Y aquí hago un paréntesis, sí,
dije varones, el sufragio es masculino. Para un sufragio femenino, espérenme un ratito más, ya hacia el final del video lo vamos a revisar ese tema, no se hagan problema. Pero en principio, si el centro tiene una posición moderada defendiendo el sufragio censitario, entonces la izquierda, buscando acelerar y profundizar este cambio, buscará que el sufragio sea universal. Ahí tienen un ejemplo de cómo la izquierda quiere profundizar este tipo de cambios. Vayamos a otro. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se aplicó el principio de la igualdad jurídica, esto es que todas las personas sean iguales ante la ley. Si la izquierda quiere profundizar este cambio y quiere avanzar mucho más allá, buscará que esta igualdad no sea solamente ante la ley, sino que también sea una igualdad socioeconómica. Esto quiere decir que las diferencias económicas de cantidad de riqueza que hay entre los sectores más ricos y los sectores más pobres disminuyan. Esto es, que los ricos no sean tan ricos y que los pobres no sean tan pobres, que las diferencias socioeconómicas entre unos y otros sean mucho menores. ¿Cómo lograr eso? Bueno, hay diferentes alternativas. Voy a mencionar, y no voy a profundizar, pero voy a mencionar apenas una, que es la de quitarle las grandes riquezas que tiene la gran burguesía, aquello que la hace mucho más rica que el resto, y repartir estas grandes riquezas entre campesinos y trabajadores urbanos. A algunos de ustedes les va a parecer muy buena idea, otros van a estar totalmente en contra. No quiero convencerlos de esta idea, ni tampoco decirles que es mala, porque no quiero en este momento dar argumentos sobre esto, sobre si es bueno o malo, ni con la izquierda, ni con el centro, ni con la derecha, porque si no este video se haría excesivamente largo. Defendiendo estas ideas tenemos a los trabajadores urbanos, a la pequeña burguesía y a los campesinos, que precisamente son los sectores sociales más pobres de la Francia revolucionaria y que lógicamente están interesados en que se profundicen los cambios que se dan con la revolución. Pero también están los jacobinos. Los jacobinos son un grupo político, un grupo de diputados que tienen un pensamiento en general de izquierda, que buscan acelerar la revolución y que como grupo político van a intentar acaparar, reunir el apoyo social y político de los trabajadores urbanos, de los campesinos y de la pequeña burguesía. De hecho, son los que van a terminar liderando la próxima etapa, que es la Convención Jacobina, justamente. El centro, por otra parte, tiene la intención de conducir los cambios que se van dando en la revolución a un ritmo moderado, es decir, ni muy acelerado ni muy lerdo. La palabra clave del centro siempre es moderado, ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, y algunos ejemplos de cambios moderados son los siguientes. El sufragio censitario, que ya explicamos recién, que le permite votar solamente a aquellos que son más ricos, y también, por ejemplo, la igualdad jurídica, porque pone a todas las personas en igualdad de condiciones frente a la ley, pero solamente ante la ley. No cambia la distribución de la riqueza, que sigue beneficiando a la gran burguesía comercial de esta Francia post-revolucionaria. Precisamente también la defensa de la propiedad, como el derecho de todas las personas a acumular riquezas, termina asegurando, como explicamos en el video pasado, que la gran burguesía sea la nueva clase social dominante y que precisamente se diferencie del resto de las clases sociales, no por una cuestión de nacimiento, como dijimos en el video pasado, sino más que nada por la riqueza, es decir, la propiedad que ha logrado acumular en estos años. El centro, insisto, entonces, es quien defiende un ritmo moderado de los cambios. Para respaldar este tipo de posturas políticas está la gran burguesía, y no voy a explicarles por qué, porque ya a esta altura del tema ya pueden darse cuenta por qué. Todo el video pasado me le pasé explicando por qué le convenía tantos derechos a la gran burguesía, así que no lo voy a volver a hacer. Y también están los girondinos, que son otro grupo político rival de los jacobinos, que surge en la asamblea también, por supuesto, que son parte de los diputados de la asamblea, al igual que los jacobinos, y que defienden estas ideas más moderadas. Por último, tenemos las posturas de derecha que buscan evitar o ralentizar, es decir, hacer más lentos los cambios. Estos, los de derecha, son precisamente conservadores porque buscan conservar la situación tal como está y evitar o hacer cada vez más lerdos los cambios. No es ninguna sorpresa que en la derecha estén alineados los nobles, el rey y el clero, puesto que lógicamente son los que están perdiendo con la Revolución Francesa y es lógico que quieran evitar o ralentizar los cambios. Las posturas de derecha precisamente son las que han sido más derrotadas con el avance de la revolución, porque la derecha ha buscado en este periodo histórico en la Francia revolucionaria evitar la igualdad jurídica, evitar la libertad, evitar la seguridad. Quizás pueden aceptar la propiedad, la resistencia y la opresión de ninguna manera,
y la fraternidad mucho menos. Una postura de derecha sería defender esta idea durante la Revolución Francesa, defender la soberanía de origen divino y también defender, por ejemplo, el poder absoluto del rey. Por ejemplo, había un pensador contractualista que sostenía que el poder tiene que estar completamente concentrado en una sola persona. Ese era Thomas Hobbes, sobre el cual no voy a hablar mucho ahora porque en algún momento haré un video sobre estos tres pensadores, Hobbes, Locke y Rousseau, que había mencionado en uno de los videos pasados. Quiero aclarar que estas ideas de izquierda, centro, derecha varían según sea el periodo del que estemos hablando. Aquí en la Revolución Francesa, pedir el sufragio universal, que todos los varones puedan votar, como planteaba la izquierda, es una idea revolucionaria, es una idea que busca acelerar y profundizar los cambios en la Francia revolucionaria. Pero hoy en día, hoy en el siglo XXI, decir que todas las personas tengan derecho a votar es una idea prácticamente de centro hoy. Es más, ni siquiera la derecha estaría en contra de una idea semejante hoy día. Ni siquiera los políticos que tenemos hoy día a la derecha estarían en contra de que toda la gente tenga derecho a votar. ¿Está claro? Hay cosas que han cambiado muchísimo. Si quisiéramos trasladar esta diferencia de izquierda, centro y derecha al día de hoy, voy a dar un simple ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Hablemos de la distribución de la riqueza. La izquierda diría, hay que quitarle la riqueza que tienen en exceso a los ricos y dársela a los pobres. El centro diría, bueno, podemos hacer eso pero de manera menos violenta, podemos cobrarle más impuestos a los ricos y menos impuestos a los pobres y con el tiempo se van a ir equilibrando. Y la derecha diría, no le cobremos impuestos a los ricos, mantengamos los impuestos como están, porque si le cobramos muchos impuestos a los ricos, ellos no van a invertir, no van a tener sus empresas y no van a dar trabajo. Bueno, hay diferentes posicionamientos al respecto de izquierda, centro y derecha. No vamos a tratar aquí las discusiones actuales de la Argentina del siglo XXI porque este video sería muy largo, pero sí entiendan que esta diferenciación entre ideas más radicalizadas, mucho más profundas, mucho más revolucionarias, e ideas moderadas, más equilibradas, e ideas más conservadoras, ideas mucho más estancas y menos proclives al cambio, sino precisamente lo contrario, buscando ralentizar o evitar los cambios, surge en este periodo, esta diferenciación entre izquierda, centro y derecha surge en este periodo y se ha aplicado esta forma de diferenciar ideas hasta la actualidad. Dato curioso, ¿por qué se llama izquierda, centro y derecha? Bueno, porque en la asamblea los diputados que querían profundizar los cambios se sentaban a la izquierda, los que querían mantener las cosas más o menos como estaban en el centro, y los que querían evitar los cambios se sentaban a la derecha. A partir de esa simple ubicación en una asamblea es que hoy en día nosotros diferenciamos las ideas de izquierda como las más revolucionarias, las de centro como las más moderadas y las de derecha como las más conservadoras. Bueno, muy bien, continuando, los nobles, el rey y el clero apoyan lógicamente las ideas de derecha, pero también y de manera secreta, por eso puse aquí las líneas de punto, apoyan la contrarrevolución. ¿Qué es la contrarrevolución? Es el conjunto de sectores sociales, estos tres, pero también el de las otras monarquías europeas, el de los otros países que tienen reyes, que se están complotando obviamente de manera secreta, para eliminar la Revolución Francesa. Quieren que todo vuelva a ser como era antes. Quieren volver a la soberanía de origen divino, quieren volver a la sociedad estamental y quieren volver al régimen absolutista que existía antes de la Revolución Francesa. Decimos que es secreto porque el rey había firmado su acuerdo con la primera constitución. Esta constitución que decía, bueno, hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que le daba solamente el poder ejecutivo al rey, tenía el acuerdo del rey. El rey, aunque no le gustaba para nada esta constitución y no le gustaba para nada perder estos otros dos poderes, la terminó firmando, básicamente porque no le quedaron muchas más opciones, y por ende, si la firmó, el rey dice estar de acuerdo con esta constitución. Conspirar para la contrarrevolución es traicionar este acuerdo con la primera constitución. En esta conspiración, el rey tiene como cómplices a los nobles y al clero, que lógicamente también se oponen al avance de la revolución, y también a las otras monarquías europeas. ¿Por qué esto? Cuando estalla la revolución en Francia, el resto de los países, aquí el Imperio Austríaco, el Imperio Ruso, Inglaterra, España, Portugal y otros reinos más, están gobernados con reyes absolutistas cuyo poder deviene de Dios
y ejercen su gobierno en sociedades estamentales. La situación que había en la Francia pre-revolucionaria también era la situación más o menos parecida del resto de los países de Europa, ¿sí? El resto de los países de Europa estaba bajo sistemas absolutistas y sociedades estamentales. Y los reyes de los demás países no quieren, de ninguna manera quieren, que la revolución que estalló en Francia se extienda, se expanda y termine por llegar a su territorio y que su propio pueblo, el pueblo del Imperio Austríaco, el pueblo de la Confederación del Rin, el pueblo de lo que hoy llamamos Italia, el pueblo de España, etcétera, 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 termine haciendo una revolución similar a la de Francia. Recordemos que cuando explicamos el principio de la fraternidad, dijimos que la Revolución Francesa tenía por objetivo expandirse por toda Europa, precisamente para llevar estos otros principios y que otras sociedades, otros pueblos puedan gobernarse con estas nuevas ideas de la Revolución Francesa. Es por esto que las otras monarquías europeas estaban también complotadas con la contrarrevolución. La Revolución Francesa no era solamente francesa, amenazaba con ser europea y por ende las demás potencias monárquicas, los demás reyes dijeron tenemos que mantener esta situación contenida y en lo posible terminar con esta revolución, sofocar esta revolución a sangre y fuego si es necesario. En ese contexto, el rey va a intentar escapar de Francia para dirigirse a uno de los territorios de las potencias monárquicas y allí sumarse a los ejércitos contrarrevolucionarios de los demás países y luego invadir Francia. Esta maniobra le va a salir mal al rey porque el rey, disfrazado de persona común, disfrazado como si fuera un plebeyo, va a intentar huir en un carruaje y va a ser descubierto. Lo van a descubrir los revolucionarios y una vez que lo descubran en la frontera, lo van a meter preso. Cuando lo ponen preso el rey, lo acusan de traición a la patria. ¿Por qué traición a la patria? Porque el rey había firmado esta constitución y se había comprometido siempre a defender los intereses de Francia. Al intentar cruzar la frontera y unirse a los ejércitos enemigos del país, el rey automáticamente termina siendo acusado de traidor a la patria. La Asamblea Nacional, que esperaba co-gobernar pacíficamente con el rey, compartir el poder pacíficamente con el rey, que cada uno tenga su poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, la Asamblea se va a ver decepcionada por el rey, quien, habiendo firmado la primera constitución, aunque dijimos no le gustó mucho, pero habiendo firmado esta primera constitución, el rey elige traicionar a la patria, elige irse al exterior, aliarse con los enemigos del país para invadir Francia. El apresamiento del rey genera un gran revuelo entre todos los revolucionarios que se dan cuenta que esta opción moderada, esta opción de centro de dejarle al rey solamente un poder y los demás poderes, el legislativo y judicial, en manos de la asamblea y de los tribunales, es insuficiente. Que el rey ya no sirve porque es un traidor a la patria, no se le puede dar el poder ejecutivo. Por lo tanto, hay que abandonar estas ideas de centro y es el momento ahora, o al menos así lo creyeron los franceses, el momento de profundizar la revolución y darle el poder a los jacobinos. Con el apresamiento del rey, la asamblea se disuelve y se crea un nuevo órgano de gobierno que es el de la Convención Jacobina. Ahora la izquierda acaba de llegar al poder. Esta etapa es la última que vamos a ver en esta selección de contenidos que hemos hecho para estas circunstancias virtuales y de cuarentena. Quizá el día de mañana haga otros videos sobre las etapas que siguen, o quizá no, ya veremos qué nos depara el futuro. Por lo pronto, esta es la última etapa que vamos a ver de la Revolución Francesa, que duró 3 años, desde 1792 hasta 1795, y pasaron importantes hechos que ahora explicaremos. Seguramente se estarán preguntando a ustedes ahora, bueno, pero ¿por qué se disuelve la asamblea? ¿Por qué crean la convención jacobina? ¿Por qué no mantienen la asamblea y se dejan en broma a esta gente? Bueno, sucede lo siguiente, es que la asamblea fue creada para co-gobernar, es decir, gobernar en conjunto con el rey. Cuando el rey es apresado y es acusado de traición a la patria, esta organización política termina siendo insuficiente, queda clueca, queda sin una pata, y la asamblea como órgano de gobierno es insuficiente para las intenciones de los jacobinos que quieren profundizar la revolución, avanzar mucho más e implementar toda una serie de cambios que ya tiene pensado la izquierda en este periodo. La primera medida que toma la Convención Jacobina, y es una de las medidas más polémicas
más radicales, más extremas y más discutidas de la historia, que es la ejecución del rey. El rey, acusado de traidor a la patria, sabe que sus días están contados, sabe que los jacobinos son bastante firmes en sus decisiones y la convención jacobina resuelve, luego de una votación popular, porque la convención llama a que todo el mundo vote sobre si está de acuerdo con que el rey permanezca encarcelado o bien sea ejecutado, la opción que termina triunfando luego de muchos debates es la de la ejecución del rey de su majestad Luis XVI. La guillotina, para el que no lo sepa, es este artefacto que se inventa precisamente en la Revolución Francesa, que tiene una cuchilla muy grande que uno deja caer y automáticamente corta la cabeza de quien ha sido sentenciado. Supuestamente fue un invento, entre comillas, muy entre comillas, humanitario, porque asesinaba rápidamente a la persona víctima de ejecución. En vez de colgarla en la plaza y que esta persona se asfixiara y después su cuerpo se pudriera, entonces con la guillotina le cortaban rápidamente la cabeza, luego limpiaban todo y se entendía que esa muerte iba a ser menos dolorosa. Lo importante de este momento de la ejecución del rey es que este es un punto de no retorno. Este es un punto de no retorno de la Revolución Francesa. Cortarle la cabeza al rey implica que jamás, nunca más, volverá a haber un poder absoluto como el que había en la Francia pre-revolucionaria. Las intenciones de los contrarrevolucionarios de volver a ubicar al rey a la cabeza terminan siendo anuladas completamente, precisamente porque el rey y también la reina, aquella nuestra querida amiga María Antonieta que había dado esa frase sobre el pan y los pasteles, los dos terminan siendo guillotinados. Ya no es posible ponerle la corona a nadie. Con esta ejecución, entonces, la posibilidad del retorno a una monarquía, del regreso del rey, queda eliminada, asegurando que la convención jacobina no tendrá otro poder que le compita en toda Francia. Otras de las medidas que toman los jacobinos en esta convención es la ley de precios máximos. Esto hace que el precio del pan y el precio de los elementos indispensables para subsistir, tales como la ropa, tales como el agua, tales como la comida en general, tenga precios máximos, que no puedan sus precios seguir subiendo indefinidamente y de esa manera los pobres puedan seguir comprándolos sin que les afecte tanto sus ingresos. Para entenderlo mejor, una persona rica gasta muy poco de su dinero proporcionalmente hablando para poder sobrevivir. No le cuesta mucho comprar el pan, comprar la carne, comprar su vestimenta, etcétera, etcétera. Los gastos elementales de subsistencia los tiene bastante cubiertos. Sin embargo, los pobres gastan mucha parte de su dinero en estos gastos de subsistencia, sobre todo en la comida. Y si la comida seguía subiendo, había inflación y aumentaban los precios, entonces a estos pobres les costaba mucho más. Para evitar que los precios sigan subiendo, se pone la ley de precios máximos para que estos precios no suban más y de esa manera garantizar que los pobres puedan comprar estos productos. Hay toda una discusión en economía que no voy a explicar ahora sobre si esta medida es buena o es mala, si es contraproducente, si es positiva. No voy a hablar sobre todo eso porque sería hacer un video aparte, pero es una medida que la izquierda toma para evitar que sigan aumentando los precios de los bienes de subsistencia básicos. Otra medida, que ya un poco la adelantamos recién, que se va a implementar, es el sufragio universal masculino. Todos los varones van a poder votar, más allá de que sean ricos o pobres. Este cambio moderado que dijimos era el sufragio censitario, termina siendo descartado y se aplica el sufragio universal, que en ese momento, insisto con esta idea que dije recién, en ese momento era una idea de izquierda, una idea muy revolucionaria, una idea muy avanzada. Hoy en día ni siquiera la derecha estaría en contra del sufragio universal, aunque no descarto que alguna vez surja una opción de extrema derecha que esté en contra de que la gente pueda votar indistintamente. De hecho, le ha surgido, pero bueno, no quiero profundizar por ese lado. Otra de las medidas que surge en este periodo y que es muy interesante analizar, sobre todo en función de nuestra historia reciente, nuestra historia mundial reciente, es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Sí, leyeron bien. Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Nosotros ya explicamos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y en este periodo, un grupo de mujeres se va a movilizar activamente, van a hacer marchas, van a hacer campaña, van a presentar peticiones ante la
Convención Jacobina y van a lograr su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Básicamente, esta declaración ponía en pie de igualdad al hombre con la mujer. Y si los hombres tenían derecho a la igualdad jurídica, a la libertad política, económica, seguridad, propiedad, resistencia a la opresión y fraternidad, entonces también las mujeres tenían estos mismos derechos. Y si el hombre podía votar, entonces la mujer también. Esto planteaban las mujeres en este periodo. Y aquí me tomo un momento para decir lo siguiente. En el video pasado dijimos que cada vez que estalla una revolución, este es un buen momento entonces para que se rediscutan y se replanteen toda una serie de ideas que nunca antes se habían escuchado o nunca antes se habían discutido. Es el momento para que nuevos sectores sociales metan la cuchara, como quien dice, y logren sacar un rédito, un beneficio que les sirva. Este también es el caso de las mujeres. Las mujeres hasta ese momento no podían ni participar de la política. Las mujeres estaban relegadas siempre a las tareas hogareñas. Para la mentalidad de la época, la mujer no servía más que para tener hijos y para criarlos en la casa y nada más. Y en este momento, así como el pueblo dice, tenemos todo derecho a votar, hay que poner límite a los precios, le acaban de cortar la cabeza al rey, en este periodo en el cual está todo cambiando de manera muy acelerada, las mujeres dicen, nosotros también somos iguales a los varones, tenemos los mismos derechos que los varones. Bueno, muy bien. Lamento desilusionarlos a todos y a todas, pero la Convención Jacobina va a dejar de lado a esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la va a dejar sin efecto. Ninguno de los derechos de la mujer va a tener validez en este periodo ni en los periodos que van a seguir. Me refiero a estos 3 periodos que alguna vez haré un video o no. La mujer no será aceptada como un equivalente al hombre, no tendrá los mismos derechos que el hombre, no, y sus líderes serán ejecutadas en la guillotina en función del terror revolucionario que en un rato voy a explicar. Esto nos lleva a nosotros a una conclusión un tanto funesta, un tanto triste, pero interesantísima. Los hombres de la Convención Jacobina estuvieron dispuestos a ponerle un límite a los precios de los productos básicos de subsistencia. Estuvieron dispuestos a permitir que todos los varones votaran sin importar si eran ricos o pobres. E incluso fueron capaces de cortarle la cabeza al rey, de ejecutarle al rey. Hacía 1500 años que Francia estaba gobernada por reyes y los jacobinos dieron el paso sin retorno, como dije recién, de ejecutar al rey. Podían los jacobinos hacer todo eso, pero no estaban dispuestos a permitir que las mujeres sean iguales a los varones. No estaban dispuestos a permitir que la mujer pudiera votar, no estaban dispuestos a permitir que la mujer tuviera propiedades o que se manifieste públicamente frente a todos sobre sus ideas o que tuviera sus negocios o que no fuera perseguida por la justicia, etcétera, etcétera, o que protestara o que fuera igual que los varones frente a la ley. No estaban dispuestos a permitir esa igualación de la mujer con el hombre. Ciertamente es una conclusión funesta, hasta macabra si se quiere, pero no deja de ser interesante hasta qué punto puede ser chocante para las personas de este periodo que una mujer exprese sus ideas, que una mujer vote, que una mujer pueda dirigir, que una mujer pueda tener su propio negocio, su propia empresa, que una mujer manifieste sus ideas, etcétera, etcétera. En este periodo los varones no estaban dispuestos a aceptar esto, ni siquiera los varones más revolucionarios que eran los jacobinos de este periodo. Por último, la Convención Jacobina terminará tomando una de las decisiones más polémicas, más discutibles, más tremendas, si me permite la palabra, de toda su historia, que fue la aplicación del terror revolucionario. ¿Qué es esto? El gran miedo de la Convención Jacobina es que los contrarrevolucionarios, aún sin su rey, que fue ejecutado, como dijimos recién, continúen complotados con las otras monarquías europeas, que haya traidores a la Revolución Francesa, que haya cómplices de la contrarrevolución escondidos entre los propios revolucionarios, es decir, personas que digan apoyar a la Revolución Francesa, pero que en realidad están conspirando en secreto, al igual que lo hacía el rey, con la contrarrevolución. La Convención Jacobina sabe que está en una situación muy complicada y que además, en este periodo, fíjense,
Francia entra en guerra contra las demás potencias monárquicas. Los revolucionarios franceses no solamente tienen que sostener la revolución en el propio país, en Francia, sino también evitar el ataque que está sucediendo en este momento simultáneo de las demás potencias que tienen reyes y que, como dijimos recién, querían evitar que la Revolución Francesa se expanda. Francia tiene grandes problemas, la Convención Jacobina tiene grandes problemas. De ahí que tome esta extrema decisión de cortarle la cabeza en la guillotina a cualquiera que no sea revolucionario. Cualquier persona que sea acusada o sospechada de estar participando secretamente con la contrarrevolución, cualquier persona que sea acusada de contrarrevolucionario o de conspirador o de traidor a la patria, será acusado, será encarcelado y muy probablemente termine siendo ejecutado en la guillotina. De ahí que llamemos a esta medida como el terror revolucionario. La idea era imponer el miedo a cualquiera que estuviera en contra de la revolución. Para ello, se forman los comités de vigilancia y los comités de salvación. Estos se dedican a encontrar a estos conspiradores y estos son los que terminan dictando la sentencia de encarcelamiento o de ejecución en la guillotina. No importa si ustedes pueden diferenciar muy bien entre unos y otros, lo que quiero que ustedes entiendan es que el terror revolucionario es básicamente la imposición del miedo, de ahí terror, en contra de cualquiera que esté enfrentando a la revolución. Ahora bien, con esto del terror revolucionario entramos en una situación muy complicada, muy complicada. ¿Por qué? Porque si los revolucionarios están dispuestos a ejecutar, a cortarle la cabeza a cualquiera que se oponga, entonces estamos yendo en contra de la libertad política de manifestar nuestras ideas y también en contra de la resistencia a la opresión. Nadie puede manifestarse en contra del gobierno porque el gobierno te corta la cabeza. Ni tampoco estamos respetando el derecho a la seguridad. Esto es, a que las personas tengan un juicio justo y que sean condenadas solamente en el caso de que haya pruebas en su contra. Los comités de vigilancia y los comités de salvación van a procesar muy rápidamente a las personas y no se van a preguntar mucho sobre si hay pruebas o no hay pruebas. Van a ejecutar por si las moscas, van a cortar la cabeza. Y esto va a generar un reguero de sangre, realmente, y un nivel de violencia política excesivo. Pero insiste con este planteo. ¿Cómo es que vamos a defender la libertad política, la seguridad, la resistencia a la opresión como los principios revolucionarios por los cuales hemos luchado, si en definitiva vamos a terminar cortándole la cabeza a cualquiera que se oponga? Hay una gran pregunta que está sobrevolando aquí esta discusión, que es ¿hasta qué punto el fin justifica los medios? ¿Hasta qué punto, para defendernos de la contrarrevolución, que sabemos y está clarísimo que los nobles, el clero y las demás potencias monárquicas no les gusta para nada estos nuevos derechos que hemos conseguido, pero hasta qué punto para defender estos derechos vamos a cortarle la cabeza a los que piensen distinto? ¿Acaso no estamos haciendo lo mismo que hacía el rey cuando funcionaba todavía la Bastilla? ¿Acaso el pueblo de Francia no se enfrentó al rey para liberar a los presos políticos justamente para evitar que el poder, que el gobierno terminara atropellando los derechos de las personas? ¿Acaso el terror revolucionario no es otra forma de atropellar los derechos de las personas? Bueno, aquí vemos que los jacobinos definitivamente se excedieron con la aplicación de esta política y fue tan perniciosa, tan perjudicial, tan negativa, que incluso los mismos jacobinos terminaron en diferentes momentos siendo ejecutados. ¿Por qué? Porque entre los jacobinos también había internas, entre ellos no se llevaban del todo bien y se acusaron entre ellos de traidores a la patria, de contrarrevolucionarios, y por ende, cuando alguien te acusa de contrarrevolucionario, seguramente el comité de vigilancia te hace una visita y el de salvación después dicta tu sentencia y allí terminó tu cabeza rodando gracias a el terror revolucionario. Entonces, los propios jacobinos, al igual como les pasó a las mujeres que hicieron la Declaración de los Derechos de la Mujer Ciudadana, terminaron siendo guillotinados por esta macabra creación que fue el terror revolucionario. En última instancia, esta medida terminó por aumentar el descontento, el rechazo hacia los jacobinos y generó el contexto propicio, favorable, para que se diera un golpe de Estado, el golpe de Termidor, que terminó desplazando a los jacobinos y creando un nuevo órgano de gobierno que fue el directorio, que comenzaría la siguiente etapa que alguna vez explicaremos en otro video o que quizás quede inconclusa, dependerá de muchas circunstancias de nuestro futuro.
ダメだねダメよダ